Si me acompañan a la lectura de Efesios capítulo 2, versículos 13 al 16, dice así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hay algunas verdades maravillosas de este pasaje que me quiero meter un poquito. Lo que sí dice es que a los que estaban lejos nos hizo cercanos. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida estuvimos lejos de espalda y hoy somos cercanos. Maravillosa verdad. Amén. Los cercanos a Dios. Aleluya. A los que estaban divididos los unió, matando en la cruz las enemistades. No las diluyó ni las apaciguó o las achicó, sino que directamente las mató. Y la enemistad, cuando andamos en Cristo, no tiene la capacidad de resucitar. Habla de matar la enemistad, derribando lo que los separaba y los reconcilió en un solo cuerpo. Efesios 4, 15 y 16 dice: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Y habla de un crecimiento integral. Crecer en todo significa crecer en todas las áreas, un crecimiento integral. En todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, miren cómo dice, cómo sigue: recibe su crecimiento. El crecimiento se recibe. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si mi vida va creciendo en espiritualidad, va creciendo en amor. Y esto se recibe a través de las relaciones profundas. Cuando todo el cuerpo está bien concertado y unido, se recibe el crecimiento que da Dios, dice Colosenses. Fíjense, Colosenses 3:14. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hay un vestido que tenés que ponerte. Otra versión dice: sobre todo con ferviente amor. Y otra versión dice: sean unidos por un lazo indestructible. Un lazo. Es algo que me ata, pero esto es una santa atadura. Las ataduras diabólicas no las queremos y renunciamos, pero necesitamos otra santa atadura, que es esta atadura del amor y de la valoración del otro. El perdón reconcilia, sana las relaciones. El amor dignifica las relaciones. Toda obra que hace el diablo en una vida es para menospreciar, humillar, destruir. Toda obra del Espíritu Santo es para sanar y dignificar. Y el que edifica la iglesia es Él. Entonces, todos nosotros estamos en un proceso de ser cada vez más dignificados y honrados por Cristo, que es la cabeza, pero también esto tiene que ocurrir a través del cuerpo. Recuerdo cuando yo conocí al Señor, fui enormemente impactado por el amor de los hermanos. Llevé a un amigo mío a la congregación y cuando él sale me dijo esta frase: es la primera vez en mi vida que me duele la cara de la cantidad de besos que me dieron. Yo me largué a reír. ¿Cómo voy a decir así? De verdad te digo. Me abrazaron y me besaron tanto que me quedó doliendo la cara. Esto es una locura. Yo de acá no me voy más. Aleluya. Y a mí me pasó lo mismo. Entré y me amaron de tal manera. No sabían quién era, no conocían mi pasado, apenas alguno mi nombre. Yo podía haber sido cualquier cosa en mi pasado, pero cuando llegué
me amaron, me recibieron, me incluyeron, me sanaron. Venían con tantos huecos en mi corazón y en mi interior. Me hicieron sentir parte de una familia. Yo no me sentí que entré a la iglesia evangélica o que me hice de una nueva religión, como decían mis familiares. Me sentí que entré a una familia. Y escuchaba en el ambiente, hola familia, familia, en los mensajitos ahora, familia, familia, la iglesia como familia. Qué hermosa figura que usa el Nuevo Testamento para la iglesia. Y me puse a pensar que tal vez no todos puedan decir lo mismo cuando se insertan en la vida de la iglesia. Y al no sentir esto, tal vez en silencio, hoy ya no estén entre nosotros. Pasó por acá, estuvo un tiempo en alguna reunión, en algún grupo, y así como vino, se fue. Y tal vez ya ni nos acordamos de su nombre. Y me puse a pensar y me hice algunas preguntas que se las quiero hacer a ustedes. ¿Te sientes valorado e integrado por los demás? No me contestes, ¿eh? Te pregunto si vos te sentís así. Integrado y valorado por el resto. ¿Haces sentir a otros valiosos? Con tu saludo, con tu trato, con tu expresión, con tu rostro. ¿Los haces sentir valorados? ¿Que son valiosos? ¿Qué sentís cuando te hacen partícipe de los grupos y te invitan a las juntadas? Cuando se juntan a un lado y te invitan, ¿cómo te sentís? Oh, ¡qué lindo! ¡Qué bien! Me tienen en cuenta. Pero ¿cómo te sentís cuando te dejan afuera de ese grupo? Invitan a otros y te quedaste afuera. ¿Qué valor le das a la vida de tu hermano? Sobre esto quisiera que hablemos, el valor de un hermano. Hay un pasaje muy interesante que hace muchos años me pegó muy fuerte y me hizo revisar algunas cuestiones de mi vida, que está en 2 de Samuel, capítulo 19, versículo 12. El rey David comunicándose con su pueblo. 2 de Samuel 19, 12. Y después vamos a leer el versículo 19. Del capítulo 19 de 2 de Samuel, primero el versículo 12 y después el versículo 19. ¿Se animan a leer el 12 conmigo juntos? Vosotros sois mis hermanos. ¿Qué más dice? Mis huesos y mi carne sois. Hasta ahí, un minutito, hasta ahí. ¿Qué te dice esta expresión? Como yo les digo, hermanos, vosotros sois mis hermanos. Mi hueso y mi carne son. Parece un error en la conjugación de los verbos. Tendría que decir, tu hueso y tu carne soy. ¿Cómo mi hueso y mi carne, ustedes son mi hueso? Hermanos, ustedes son mi carne, ustedes son mis huesos, yo soy tu carne y yo soy tu hueso. ¡Qué expresión de intimidad! Soy tu carne. Pero si recién te conozco, pero soy tu carne. ¿Te enteraste que soy tu hueso? ¿Te enteraste que vos sos mi hueso y vos sos mi carne? Y miren el versículo 19. Y así David inclinó el corazón de todos los varones de Judá. En esa intimidad les ganó el corazón. Se ganó el corazón del pueblo. Qué fácil le fue a David generar unidad, porque expresó esta clase de amor que viene de Dios. Mi carne y mi hueso. Soy tu carne y tu hueso. Así que no me podés sacar de vos. Sacate la carne, a ver. Tratá de sacarte la carne, tratá de sacarte un hueso. No me podés sacar de tu vida, hermano. ¿Te enteraste? No te puedo sacar de mi vida, porque sos mi carne y mi hueso.
Ahora, esto que es frase poética, parece casi el título de un libro, novela romántica de amor. Esta es una expresión genuina que tiene que darse en el cuerpo de Cristo. Si vamos madurando como iglesia, para ir edificándose en, ¿qué dice la Biblia? Para que vayamos edificándonos en amor. Si quieres poner el termómetro de tu temperatura espiritual, es el termómetro en la manera en que amás. Te pregunto, ¿te sentís el hueso y la carne del otro hermano? ¡Qué patada le pegaría! ¿Lo sentís, tu hueso y tu carne? Esto habla de unidad. Habla de un sentido de pertenencia tremendo. Hermanos, ustedes son a ver, miren, no me sale la conjugación. Ustedes son yo. ¡Qué rara expresión! Pero son mi hueso y mi carne, y yo soy tu hueso y tu carne. Vos y yo somos una misma cosa, porque ustedes son mi hueso. Somos lo mismo. ¿Alguna vez miraste a tu hermano así? Somos lo mismo. Son mi hueso y mi carne. No me podés sacar. Y si me arrancás, te arrancás. Si me lastimás, te estás lastimando. Si me menospreciás, te estás menospreciando. Porque vos y yo somos uno. Claro, somos el cuerpo. Y David, antes que venga Cristo y logre todo esto a través de la cruz, ya tenía esta visión. Y así se ganó el corazón del pueblo. Qué fácil de olvidar. En la medida que la iglesia se desarrolla y madura, manifiesta los rasgos del Padre. Ser semejantes a Jesús. Y el Padre, cuando lo define la Escritura, dice: Dios es amor. ¿Vamos creciendo? Tu hermano no es el estorbo. Tu hermano no es el problema. Uy, lo vi, me quedó acá. Como nos dijo Víctor hoy, cuando no lo perdono, lo tengo siempre presente, lo tengo atado a mí. Tu hermano no es el problema, tu hermano no es el estorbo. Tu hermano sos vos y vos sos tu hermano. Tu hermano es tu cuerpo. Te lo llevas arriba. Es la misma expresión en el hebreo que se usa cuando Adán vio a Eva. Y dice que cuando la vio dijo: ¡wow! Hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta sí, no era la jirafa, no era la osa, esta Eva es linda. Y dice que el original es una expresión como: ¡wow! Carne de mi carne y hueso de mis huesos. Esa misma expresión es la que usó David. Son mi carne y son mi hueso. Expresó a los hermanos esa expresión de amor que expresó un hombre que se enamoró de una mujer. Se sintió tan atraído e identificado con ella que le dijo: carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y como iglesia tenemos que sentirnos tan identificados con mi hermano que les puedo llegar a decir: son mi hueso y son mi carne. Amén, hermanos. Amén. Salmo 20, 1 y 2. Miren este pasaje. El valor de los hermanos. El Salmo 20, 1 y 2. Dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. ¿Cómo necesitamos saber que Dios nos oye? Dios nos oye, pero en medio de la crisis no siento que Dios me oye. El diablo me mete mentiras que Dios no me oye, que está lejos. Pero Dios te oiga es como una expresión de ánimo. Dios te oye en el día del conflicto. Y miren, el nombre del Dios de Jacob te defienda o te defiende. Porque no es solamente una expresión de deseo, porque esto hace Dios. El nombre del Dios de Jacob te defiende. Te envía ayuda. Desde dos lugares te envía la ayuda. En el día del conflicto. Desde el santuario, era una expresión que significa Dios mismo viene en tu ayuda, pero desde Sión te sostenga. ¿Quién es Sión? Sión es la iglesia, es la figura de la iglesia.
desde Sión te sostenga. Dios te renueva, te afirma, te sostiene, te da fuerza, te da vigor, fe, pero Sión te sostiene. Hermano, acá tenés un hombro, te podés apoyar, no importa lo que pese, te podés apoyar. Sión, la iglesia, son los que te sostienen. Ay del solo cuando cayere, ¿quién lo levantará? Pero cuando yo entiendo la iglesia como cuerpo, Sión me sostiene. Sí, pero Dios te envía la ayuda. Pero ¿cuántas veces, o casi siempre, la ayuda viene a través de la iglesia, el cuerpo, los hermanos? Desde Sión te sostenga. Desde el santuario te auxilia, desde Sión te sostiene. Los hermanos son mi sostén. Lo que sostiene mi cuerpo son los huesos, ¿sabías? Si me arrancas el esqueleto, yo hago y queda una bolsa de carne. Porque el esqueleto es el que me sostiene. Se me torce la columna y me quedo torcido. Pero si todo funciona bien, estoy sostenido, derecho, estoy parado, estoy firme. Claro, mi hueso y mi carne, mis hermanos, son lo que me sostienen. Amén. Apocalipsis 1:6 dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Cada uno de nosotros es un sacerdote. Y en el Antiguo Testamento la vestidura sacerdotal tenía mucha enseñanza para el pueblo de Dios. Dios quería grabar en la mente del propio sacerdote y en la mente del pueblo que lo veía con esas vestiduras enseñanzas muy significativas sobre distintas áreas de la vida espiritual. Yo me voy a meter solamente en este área de la que estamos hablando. Y dice en Éxodo 28, vamos a este pasaje, perdón que lo hago de un lado para otro, pero quiero sacar 4 lecciones para revisar cuál es el valor de mi hermano. Éxodo 28, del 9 al 12, dice así: y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor de esas piedras grabadas engastes de oro y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Y el versículo 29 dice así: y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Acá por lo menos quiero sacar 4 lecciones rápidas del valor de un hermano que estaban en las vestiduras del sacerdote, primero para hacerle recordar al propio sacerdote el valor que tenía el pueblo de Dios. Y todo aquel que veía el sacerdote estaba recibiendo el mensaje, la enseñanza que Dios estaba transmitiendo a través de este varón. Y lo primero que dice es, habla de 2 piedras de ónice. Tomarás 2 piedras de ónice. Las otras traducciones dicen esmeraldas. Una piedra de altísimo valor, una piedra preciosísima. En estas 2 piedras de mucho valor, quiero que pongan los nombres de todos los hijos de Israel. Claro, eran 12, ponían los nombres de los jefes de la tribu, representando cada uno al resto de la tribu. Y dice engastadas o incrustadas en el oro. Estaba la piedra de esmeralda, incrustada en oro, con 12 nombres, 6 de un lado y 6 del otro, representando las 12 tribus de Israel.
Algunas cosas. Lo primero que pienso es en el valor que Dios le da. Porque podría haber dicho, mira, agacha, en vez de ese pedazo de cartón, agarrá y hacer una listita y poner los nombres de los hijos de Israel en un cartón o en una tela. Pero dice, vas a agarrar piedras preciosas. 2. Para significarle al sacerdote el altísimo valor que tenía cada hermano. Primero dice Malaquías, ustedes serán mi especial tesoro. Para Dios, tu hermano es un tesoro. Y vos sos un tesoro. Pero Dios lo tiene claro. El asunto es que lo tengamos claro nosotros. Por eso se lo pone el sacerdote en el vestido, para que él lo vea y lo vean los hermanos. Y pondrás el nombre de todos, no de tus amigos, no de tus queridos, ni de tus preferidos, ni de tu círculo íntimo o de los que tengo afinidad. Todos. Aarón, todos. Bueno, pero ayer justo tuvimos una discusión, todos los nombres de los hijos de Israel. Grabado. ¿Por qué grabado? No sé, cosa que si lo escribo con una virome o con una virome, pero lo escribo con algo, el tiempo puede borrarlo, lo que está grabado no se borra. Y dice al final, para memorial. No sea cosa que a través de alguna discusión, algún problema, alguna distancia con algún hermano, se te empiece a borrar el nombre de su hermano de tu vida y empieces a correrlo a un costado. Sobre los hombros, ¿saben qué significa? Primero, las piedras pesaban. Dicen que cada una pesaba medio kilo, eso dicen algunos comentaristas. Se ponía 1 kilo encima, entonces cuando se ponía, pesaba. Era un santo peso, pero estaban sobre los hombros. Los tenía que sostener. Y como estaban los nombres grabados, él los tenía que presentar cada día delante de Jehová. Entonces iba Dios, y cuando iba Dios, iba con todo el pueblo delante de Dios. No iba solo. En nuestra comunión con Dios, debemos llevar a mis hermanos el valor de la intercesión por otros. El sumo sacerdote no podía tener oraciones egoístas y decir, vengo a pedir por mí, porque cada vez que se presentaba delante de Dios, tenía los nombres del pueblo de Israel sobre sus hombros, un santo peso que tenía que presentar delante de Dios. Te pregunto, ¿lo valorás tanto que lo presentás delante de Dios? ¿Estás presentando a tu hermano delante de Dios? Señor, te presento a fulano, a mengano. Y a veces tengo solamente un pequeño círculo. O al sacerdote se le exigía que tuviera todos los nombres grabados. Dios me ha hecho sacerdote. Dios te hizo sacerdote. Y a la mujer la hizo sacerdotisa en el buen sentido. Hoy que estamos en Halloween, sacerdotisa no pega bien. Pero es una palabra bíblica. Hoy hablamos con Pamela que hay palabras que se corrompieron. Pero sacerdote y sacerdotisa del Señor. El deber de presentar a mis hermanos. ¿Qué valor le doy cuando voy a la oración? Cuando me presento al momento más importante de mi vida en la comunión con Dios. No quiero ir solo, me quiero llevar al pueblo. Si los valoro, los llevo. Porque seguramente por tu hijo lo llevas muy seguido delante de Dios. A tu esposo lo llevas muy seguido delante de Dios. A tus nietos lo llevas muy seguido delante de Dios. Porque los valorás, no hace falta que te digan, no la aportan. Los tenés constantemente presente. Pero como Dios nos conoce y quería dejar una enseñanza al pueblo sobre el valor de un hermano, hace que los nombres se graben y se los pongan sobre las sombreras. Es un santo peso en la comunión con Dios. Una piedra preciosa. ¿Cuán preciosos son los hermanos para Dios? El pecado del menosprecio es muy serio, porque el precio de tu hermano es el precio de la sangre del cordero con la que fue comprado. Había un hermano que escribía sus cartas y ponía, a los hermanos le ponía, hola, carísimo Rubén, por ejemplo, que usaba la palabra carísimo. Y se cuenta que en la antigüedad se puso, no de moda, pero que fue tan fuerte este saludo que muchos hermanos se repetían así, hermano carísimo, ¿cuánto valés? ¿Qué valor que tiene esto? ¡Carísimo! Mira esa casa, es hermosísima. ¿Cuánto debe valer? Debe ser carísima esa casa. Mira qué rico perfume y debe ser importado. ¡Carísimo debe ser! Es una expresión que realza el valor del hermano.
Y este hermano firmaba, cuando mandaba una carta, carísimo. Lo contrario, esto es elevar el precio, lo contrario es el menos precio. ¿Le voy quitando valor? Qué lindo sería abrazarte, pero carísimo. Te estoy dando valor. Te estoy reconociendo. Estoy viendo a quien tengo delante de mí. Tengo a mi hueso y a mi carne delante de mí. Los nombres de todos los hermanos. Esto evita el sectarismo. Esto evita la división. Esto evita tener amiguismo o preferidos. Por supuesto que yo no puedo intimar con todos, porque no tengo hora física, no me da el tiempo. Y está bien que tenga un círculo íntimo de mayor relación. Pero en la valoración, todos tienen que tener el mismo valor, porque así es para Dios. Y si voy edificándome en amor. Amén. Grabarás todos los nombres para que dentro del círculo de tu amor no quede nadie afuera. Qué feo cuando me dejan afuera. Qué bien me siento cuando me incluyen, pero cuando me dejan afuera, cuánto me lastima, qué mal me hace esto. Grabado, no sea cosa que se borre, no sea cosa que me olvide. Romanos 13, 7 y 8 dice así: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Muchas veces me siento con deudas de honra. No honro demasiado, o no honro lo suficiente, o no honro al que debo honrar. Y Jesús dice: paguen todo a todos. Paguen las deudas, pero paguen las deudas de amor. Paguen la deuda de honra. La palabra honra es la palabra terapeuo ahí. La palabra terapeuo, ¿saben qué significa? Terapéutico. Pablo está diciendo: dale a tu hermano un trato terapéutico. Tu manera de relacionarte, tu manera de saludarlo, tu manera de incluirlo, de hablarlo, de acercarte, tiene que ser una manera terapéutica, una manera que sana al otro. Un tratamiento terapéutico es para traer salud. Y la iglesia es una comunidad sanadora. Si crezco en Cristo, crezco en mi trato terapéutico, te arrimás a mí, me arrimo a vos, y la vida de Cristo te tiene que sanar, no te puede lastimar, no te debe lastimar, no debe ser una piedra de tropiezo, sino que tenemos que tratarnos con honra, no deban honra, dice el apóstol Pablo. ¿Tenés alguna deuda de honra? Pagala, por favor. Dale un trato terapéutico. Hay hermanos que cuando los abrazás se largan a llorar. Y son buenas lágrimas, porque son lágrimas de saberse amado y se está sanando. El corazón se está sanando porque llora porque se siente comprendido, se siente integrado, se siente valorado. ¿Te están dando un trato terapéutico acá? ¿Estás dando un trato terapéutico? ¿O sos aquellos que nadie se anima a acercarte? Hay que decirle esto. ¿Quién le dice? Ayunemos, ten día, hermano, por favor. Porque hay que hablar con este. Ayunemos, tengo los demonios. Hagamos cadena de oración, porque si te acercás, te muerde. No es un trato terapéutico que te va a dar la mano, justamente, ¿no? Somos la iglesia, queridos. No somos un club social. No somos un grupo de santa, el cuerpo de Cristo. Y el Señor está entre nosotros. Si te abrazara Cristo, ¿cómo te sentirías abrazado? ¡Oh! ¿Cuánto anhelaría ese abrazo? Es el abrazo de tu hermano, porque está Cristo en él. Dejarlo expresar. Amén, amados. ¿Cuánto vale un hermano para ti? Miren lo que Dios ponía en el sacerdote para que se tome conciencia del valor que tiene para Dios un hermano y del valor que tenemos que darnos entre nosotros. Avanzo. La iglesia debe ser una comunidad sanadora. La gente espiritual es gente que sana a otros. ¿Sos elemento de salud para el hermano o sos un elemento para dolor del hermano? ¿Tenés púas en el trato? ¿Se arrimaron y
Te sentiste traspasado ahí. Cuando mi hija era chiquitita, mis hijas son muy blancas, y cualquier rosa le dejaba la pielcita toda colorada. Y yo a veces la barba de 2 días, de 3, la barba larga no pincha, y cuando tú no estás bien afeitado no pincha. Pero cuando vos tenés barba de un par de días, pinchás. Entonces yo le daba un beso a mi hija, ¡ay, papá, me raspaste toda! Y quedaba coloradita así, pobrecita. Y un día pensando en esto se me ocurrió, che, un trato con los hermanos, ¿no le dejaré raspado a los hermanos? ¿No se le barba de 2 días? ¿Vos sos barba de 2 días? Y cada vez que te arrimas a uno, salió raspado. Un gesto, una palabra, una reacción. ¿O sos aquel que tiene un trato terapéutico? ¿Cuál les parece que representa el Espíritu de Dios entre nosotros? Sobre los hombros significa el sostén. Debo ser el sostén de los demás. Debo ser el que se pone al hombro del hermano. Vení, hermano, no sé a veces qué decirte, pero si querés, tenés un hombro para llorar, acá tenés el mío. Si querés un oído para que te escuchen, acá tenés el mío. Tal vez me falta sabiduría para saber qué decirte y te puedo encaminar a un mayor en Dios que te puedo orientar. Pero el hombro lo podemos poner todos. No hace falta sabiduría para poner el hombro, hace falta espiritualidad. Hay que aprender a llorar con los que lloran. Hermano, si tenés un lugar para llorar, acá estoy yo. Porque soy tu hueso y soy tu carne. Y el nombre de los hermanos estaba sobre los hombros del sacerdote. Tus hermanos están sobre tus hombros. Qué bien me hace sentir el mirarte y verte sobre tus hombros mi nombre. Ver ahí mi nombre, porque todos los nombres de los hijos de Israel estaban en el nombre del sacerdote. Así que pasaba un israelita al lado, y si era de la tribu, no sé, de Benjamín, miraba, ahí está Benjamín, mira, oh, ahí estoy yo, me llevo en su hombro. Qué bien que me hace sentirme representado y estar sobre los hombros del sacerdote. Qué bien me hace saber que me llevas sobre tus hombros y que vas a ser mi sostén, que me tenés grabado, que me presentás delante del Señor todos los días. ¿No te hace bien sentirte incluido ahí? Amén, amados. Este es nuestro modelo. A eso tenemos que apuntar. Hacia eso tenemos que ir. Porque es la iglesia que sana, una comunidad sanadora, una de las grandes columnas de una iglesia que vive en plenitud. Cuando dice a todos, habla de ampliar la visión y ensanchar el corazón. Todos pueden entrar. Venid a mí. Al que viene a mí no lo echo afuera. Jesús no dice, ya está. Llegaron los 144.000, ya está, no entra. El 144.000, uno queda afuera. Menos mal. En mi corazón tienen todos lugar. Voy a ser más íntimo con algunos normalmente por las relaciones y la cercanía. Pero todos tienen lugar en mi corazón. Y todos tienen que tener lugar en tu corazón. Amén. Avanzamos. Sobre los hombros un santo peso de amor. El versículo 29 dice, que leímos hoy, esperen que se lo leo, así no lo buscan, y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Es una carga de amor. No solamente sostengo a mi hermano, sino que lo tengo en mi corazón. No es fingido el sostén, es un sostén desde las entrañas, es un sostén desde el amor de Dios. Algunos hermanos tienen a los discípulos en la agenda del celular, o a los hermanos en la agenda del celular, otros lo llevan en el corazón. Debes tenerlo en la agenda del celular y también tenés que tenerlo en el corazón. Qué significativo, ¿no? Se lo hizo poner a los nombres en los hombros y se hizo poner los nombres en el corazón para llevarlo delante de Dios. Es una carga de amor. Es una carga doble. Una carga de amor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, la Nueva Versión Internacional dice así, hablando de los apóstoles, o Pablo hablando de los apóstoles. Así nosotros, por el cariño que les tenemos,
nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio, sino también nuestra propia vida, porque los amamos con todo el corazón. No hay una relación técnica. Viene el maestro, escucha el alumno, le doy el Evangelio y me voy. Había relación de vida. No solamente relación de obra, sino relación de vida. El obrero es más importante que la obra, porque si no hay obrero, no hay obra. El obrero tiene nombre, tiene apellido, vive situaciones, tiene dolor, tiene desánimo, tiene desaliento, tiene problemáticas. ¿Y a dónde va a ir a buscar ayuda? La ayuda la encuentra en el cuerpo de Cristo. El cariño que les tenemos, dice el apóstol, nos han llegado a ser tan queridos y dice en 2 Corintios 12:15, yo de muy buena gana me gastaré hasta agotarme por amor a ustedes y por vuestra alma, aunque amándoos más, sea amado menos. No lo aguanto más, me tiene agotado. Bien, hermano, va por el buen camino. Porque Pablo dice, los voy a amar hasta agotarme. Por este peste da mucho trabajo, hay que insistir. Va por el buen camino porque Pablo dice, hasta agotarme. Y otra versión dice, los amo agonizantemente. ¿Qué es amar agonizantemente? ¿Qué cosa de expresión rara? Pero estoy dispuesto a darte la vida, así que mientras viva te doy todo lo que tengo, porque la agonía es el punto anterior a la muerte. ¿Cuál es el valor que le das a los hermanos? ¿Qué manera de amar? ¿Qué persistencia en el amor? El reflejo del sacerdote tiene que ser el Padre. Y tenía un santo permiso el sacerdote. Cuando el Padre te deje de amar, entonces el sacerdote, como reflejo del Padre, puede dejar de amar. ¿Te parece que el Padre dejará de amar a alguien alguna vez? Entonces no tienes permiso para dejar de amar a nadie, nunca. Y si te dañó, está el recurso de lo que hoy Víctor nos habló, el gran recurso del perdón. Aunque amándoos más, sea amado menos. Lo serví, lo visité, lo busqué, lo llamé, le amé y así me pagó. Sigue amando. No puedo, estoy dolido, sigue amando. Porque no es amor humano con el que tenemos que amar, es el amor de Cristo que ya fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Permítanme decírselos así, total, después no me invitan más, o me quieren tomar, no sé. Hermano, no tenés excusa para no ser amoroso. Pero yo soy de temperamento tímido. Sí, pero esto no es de temperamento, es una decisión espiritual. Es el amor de Cristo, no es amor humano, es el amor de Cristo, que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es un amor sobrenatural. Ya lo tenés, ya fue derramado en nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo. Entonces no tengo excusas para amar de una manera leve o distante, porque amo con el amor de Dios, que ya lo tenés y ya lo tengo. Entonces la falta de amor va a ser considerada por pecado. Y termino diciendo que todo esto le dijo al sacerdote para memorial. 3 veces repite la palabra memorial. ¿Qué es para memorial? Es para que no te olvides. Aprendételo de memoria, sería una versión moderna, lunfarda entre nosotros. Estas lecciones, aprendelas de memoria. Es para que no te olvides. Dios sabe lo que somos. Dios sabe cómo somos. Entonces, para que no te olvides, puso estas cosas en el vestido del sacerdote, para que él constantemente se recuerde
y para que el pueblo cada vez que lo vea tenga esta conciencia del valor que Dios le daba al otro. Para que no te olvides, para que de continuo lo traigan a la memoria, para que sea algo perpetuo, porque así es el amor de Dios, inalterable, que ama a pesar de la respuesta. Dios te amó, aun cuando no lo amabas. Y te amó de tal manera que dio la vida de su Hijo. Ese es el amor que tenemos que expresar a los demás. En la vestidura del sacerdote, el efod de lino, en una tela. Y no se ponen muy de acuerdo los estudiosos de la Biblia, los que saben, si cada 15 o 20 centímetros no se ponen de acuerdo, entre cada cierta distancia había un pequeño hilo de oro. Pequeño hilo de oro. Un hilo de oro, 15 o 20 centímetros, otro hilo de oro, 15 o 20 centímetros, otro hilo de oro. El hilo de oro representaba a Cristo en la humanidad del sacerdote. La tela representaba a la humanidad. Entonces uno miraba al sacerdote, la humanidad del sacerdote, a veces lo que primero se destaca es la humanidad de tu hermano, la mala humanidad. Pero según se movía, según la luz o el reflejo del sol, ¡plum!, de pronto apareció un destello. ¡Uy! ¿Y eso qué brilla qué es? ¡Oh, mira lo que tiene! Mira, tiene un hilo de oro. Tenemos que aprender a mirar con el ojo bueno. La humanidad, la tela, es lo primero que se destaca. Pero si aprendemos a mirar con el ojo bueno, vamos a ver esas virtudes de Cristo que se están formando en mi hermano. Ese pequeño hilo de oro que está allí, es el Cristo que está en él y el que yo tengo que mirar y adorar. Mira cómo brilla. Este hermano, mira cómo brilla. ¿Lo viste? Y no lo veo, movete un poquito. Ahí está, mira el hilo de oro. Ese es el ojo bueno, es el ojo que sana, el ojo que resalta el valor de los hermanos. Te pregunto, tu mirada hacia el otro, ¿qué es lo primero que destaca? ¿La humanidad o el hilo de oro? ¿La tela o el hilo de oro? ¿Lo humano o lo sagrado? ¿Lo natural o lo divino? Porque tu hermano tiene a Cristo adentro. Por supuesto, si rascas mucho, viste, el vaso sigue siendo de barro, ¿no? Pero hay un tesoro ahí adentro que tenemos que descubrir. Y cuando yo descubro el tesoro, me bajan las revoluciones para la crítica. Porque veo el barro, le quiero decir todo, pero ahí me doy cuenta que ahí está Cristo, de pronto veo el hilo de oro y no voy a dejar de corregir. Lo que está mal, hay que tratarlo, pero me baja la nota de crítica, la nota de juicio, sino que me llena de misericordia para corregir con el espíritu correcto. Vosotros que sois espirituales, restaurable con espíritu de mansedumbre, no. ¡Bum! Me voy con un caño y lo reviento, lo que tenía tantas ganas de decirle. Eso no es de Dios, no es de la iglesia. Me imagino que acá no debe pasar. Sí, el rosario, a veces tenemos los garroteros que son bravos, parecen los jugadores de béisbol, están con el palito ahí a cada rato. Pero si yo soy un hombre espiritual, tengo que aprender a restaurar. Cuando hay que restaurar o corregir, con espíritu de mansedumbre, porque dentro del barro logro ver ese tesoro que está brillando. Amén, hermanos. ¿Cuánto vale, hermano? Si nos aprendemos a valorar, qué hermosa va a ser nuestra comunión. Si nos aprendemos a perdonar, cuando aparezca la humanidad, se restaura y seguimos unidos. En una iglesia así, que está acostumbrada a perdonar diariamente, hasta 70 veces siente a su hermano, y que sabe destacar el valor del hermano porque logra ver la obra de Cristo en él, es una iglesia que está firme y está plena, llena de la presencia de Dios. Y te quiero dar una noticia. Dios todavía no terminó su obra en mí. Dios no terminó su obra en la vida de tu hermano. ¿Sabías? No llegó todavía. Estamos todos en camino. Entonces, cuando vengas con la... Recordad, Dios sigue trabajando, porque Dios no es estático. Dios sigue trabajando, Dios sigue trabajando, Dios sigue modificando y cambiando el carácter, porque digo esto porque sé que estoy hablando con gente espiritual, que está apuntando a ser como Jesús. Esto no me debe relajar, bueno, que se den cuenta, yo soy así porque Dios no terminó su obra en mí. No. Yo sigo buscando a Cristo, pero esto me acomoda, porque tenemos el mismo barro.
voy a corregir, pero con otro espíritu, diciendo la verdad en amor. Amén. Amén. Yo les voy a pedir algo. No nos movamos, al que tenés al lado. Fíjate si le lograste descubrir algún hilo de oro. A este hilo de oro, dame 6 meses y te digo, no le encuentro nada. Y tratar de decirle algo. Mira, descubro este hilo del servicio, esta expresión de Cristo en vos. Esta expresión de Cristo en vos. Reconozco tu amabilidad, reconozco tu pasión por Dios.